Ana Catalina Emmerich, Visiones y revelaciones completas, según las anotaciones de Clemente Brentano, Bernardo Overberg y Guillermo Wessener. Primer tomo. Libro segundo. Segunda parte. Visiones generales. Capítulo primero. Visiones de sí misma. Introducción. Ana Catalina poseía el don excelso de discernir las reliquias verdaderas y falsas. Al tiempo que tomaba entre sus dedos un hueso, inmediatamente gozaba de la visión de la imagen y tenía el conocimiento intelectual de la vida y de la obra del santo al que pertenecía. En cierta ocasión, Clemente Brentano puso en sus manos una costra de las llagas de la propia estigmatizada. En posesión de su propia reliquia, Ana Catalina tiene una serie de visiones conmovedoras de sí misma, que relata como si se refiriesen a otra persona. De este modo se conocieron muchos aspectos de su vida y de su condición como víctima expiatoria, que tal vez nunca hubiera contado voluntariamente por humildad. 1. Visión de sí misma. 15 de diciembre del año 1819. El peregrino pone sobre su pecho una reliquia de San Ludgero y junto a ella unas costras de los estigmas de Ana Catalina. La vidente, en estado estático, exclama conmovida: «¡Oh, qué buen pastor! Ha venido atravesando el ancho mar. Su cuerpo descansa en una antigua iglesia de mi país. Es el mismo a quien ayer han quitado un dedo. Pero aquí hay además otra persona a la que hace tiempo que no he visto. Es cosa rara. Aquí hay algo oscuro a mis ojos. Tiene estigmas. Es Agustina. Viste un traje como el mío de hace algún tiempo, medio de religiosa. Es cosa curiosa. Debe vivir todavía. Debe vivir en alguna casucha. Esto es oscuro. ¿Cuánto padece esta persona? En verdad que puedo tomar ejemplo. Todos mis dolores son nada en comparación con los suyos. Sin embargo, es cosa notable. Está tan contenta que nadie se imagina lo que padece. Parece que ni siquiera ella lo sabe. Veo a un lado tantos pobres, tantos niños. Me parece que los conozco a todos. A esta persona parece que la han escondido a mis ojos. Mis amigos y conocidos creo que también la conocen. Pobre corazón el suyo, circundado de una corona de espinas. Qué extraños los que la rodean. Cuántos están mirándola y acechándola. Cuánto tiene que padecer aún por casos que ocurren lejos de ella. Y qué serena y alegre está, saltando como un corzo. Aquí puedo tomar ejemplo. En esto veo cuán miserable soy. Dos. Se admira de sus propios dolores. Esta noche he tenido una visión admirable. Todavía no puedo darme cuenta del todo. Aquí debe haber alguna persona oculta, cuyas circunstancias son iguales a las mías. Ha tenido estigmas durante algún tiempo. He visto, durante esta noche, todo el curso de sus padecimientos. Debe haber estado en nuestro convento. Todas las monjas, menos yo misma, se hallan en torno de ella. Padecía espantosos tormentos sin que nadie supiese algo de ello. Sin embargo, estaba siempre alegre. No puedo darme cuenta de cómo sucedía todo esto. Yo nunca he padecido tanto ni recibido tantas gracias como ella. Vergüenza me causa considerar mi flaqueza. Quizás haya estado esa persona en el convento antes que yo. Pero sus circunstancias eran tan semejantes a las mías que es cosa singular. No dejo de pensar quién podrá ser. He aquí que veo a esta persona pobre y enferma en miserable estado. El párroco de Halton debe conocerla. Ella yace frente a mí
y está mucho más enferma que yo, pero es paciente. Está en grave peligro, aunque el párroco le ha ayudado mucho. No puedo mirar sus dolores por más tiempo, puesto que me enfermo más. Quisiera rezar por ella. Ella me debe servir para humillarme, pues es mucho mejor que yo. Está más enferma y es más paciente. Tres. Ve otras circunstancias de su vida. Vi a esa persona como religiosa. Después tuvo que salir del convento. Luego la vi postrada en el lecho. También la había visto antes de entrar al convento. En el convento la vi padecer indecibles dolores, secretos desde el principio de su noviciado. Vi su corazón cercado de rosas, que luego se convirtieron en espinas. Y vi que estas espinas la traspasaban enteramente. En su pecho penetraban multitud de dardos y agudas puntas. Las otras monjas que estaban con ella y las que se hallaban lejos de ella la odiaban. La tenían por sospechosa y la calumniaban. Todos estos pensamientos de las religiosas, aunque no se ponían por obra, eran como agudas flechas que le disparaban en todo su cuerpo. No había ni un solo punto sano. Vi que aún las acciones ejecutadas lejos de ella penetraban verdaderamente en su cuerpo a manera de dardos. Una vez vi completamente desgarrado su corazón. Entretanto, siempre estaba alegre y era benigna con todos, como si no supiera lo que le pasaba. Realmente parecía que lo ignoraba. Me inspiró tan viva compasión que sentí en mí todos sus dolores. Toda su alma la veía yo transparente, y cuando le sobrevenía un nuevo dolor, veía en ella rayos rojos encendidos y manchas, sobre todo en su pecho y en su corazón. En su cabeza vi siempre una corona de espinas, de 3 clases diferentes. Una tenía flores blancas con estambres amarillos, otra, anchas hojas y flores también blancas, y la otra, como rosas en capullo. A veces se oprimía la corona contra la cabeza, y entonces veía yo penetrar las espinas en ella. Cuatro. Su vida de expiaciones, alegrada con apariciones de Jesús y María. La vi ir de un lugar a otro en el convento y trabajar, y vi que los pájaros se posaban familiarmente sobre ella. Muchas veces se quedaba inmóvil. Entonces veía algunas veces un hombre que la levantaba y la conducía a su celda, la cual nunca se me presentó con claridad. Siempre había al lado de ella un espíritu que la ayudaba. Vi al demonio dando vueltas en torno suyo y enfurecerse y asaltarla personalmente y alborotar en la celda. Sus pensamientos estaban siempre en un lugar distinto de donde estaba su cuerpo. La vi muchas veces en la iglesia, ante el Santísimo Sacramento, y al mismo tiempo arriba, en su celda, o en la cocina, o en otros lugares. Una vez la golpearon los malos espíritus. Con mucha frecuencia se veía rodeada de numerosos santos. La vi tener mucho tiempo en sus brazos al niño Jesús. La vi en medio de todas las monjas y el niño Jesús a su lado. Vi que una vez estando ella a la mesa, todas le dirigían palabras punzantes, y que, entre tanto, estaba ella allí, con numerosa cohorte de bienaventurados. Aunque estaba muy enferma, hacía hostias, y un espíritu la ayudaba. La vi enferma y abandonada, y que 2 almas de religiosas le hacían la cama, y la conducían de un lugar a otro. Muchas veces estuvo a punto de morir. Parecía su muerte inevitable. Las medicinas naturales no le servían. Se le apareció una señora hermosa y resplandeciente, y un apuesto muchacho, como acostumbraba a mostrarse mi esposo, y le llevaban medicinas en frascos, plantas o manjares, y los ponían detrás de la cabecera de su lecho, en una tablita que había allí oculta. Una vez, estando en oración junto a la mesa, recibió una de esas piadosas apariciones y una imagen de la Madre de Dios. Un joven que flotaba en el aire a su derecha le dio un corazón donde había una imagen de la Virgen.
Vi a ese celestial esposo llegar a ella y darle un anillo con una piedra preciosa, y la imagen de María grabada en ella, y ponerle aquel anillo en el dedo, y al cabo de algún tiempo volver a llevarse la joya. Vi que muchas veces venían los espíritus, estando ella enferma, y ponían sobre su pecho toda clase de dones, y que luego se los llevaban cuando había sanado. Vi que muchas veces, hallándose en peligro de muerte, fue milagrosamente asistida. Una vez se hallaba en lo alto de un desván, subiendo una canasta de ropa blanca recién lavada. Abajo había otra monja que tiraba de la cuerda para elevar la canasta. Ya estaba la cesta de ropa casi en lo alto, cuando la que estaba arriba intentó tomar la canasta con una mano mientras sujetaba la cuerda con la otra. En aquel momento, el demonio hizo ruido en el patio, y la monja que estaba abajo se volvió para ver lo que sucedía, y soltó la cuerda. Ella fue arrastrada violentamente, pero alguien sujetó la cuerda, y así, gracias a la protección divina, se quedó en lo alto juntamente con la canasta de ropa, librándose de una caída mortal. Pero se lastimó y tuvo que pasar grandes dolores. Vi que fue socorrida de muchos modos y de admirables modos por el ángel de la guarda en peligros de cuerpo y alma, pues muchas veces estuvo casi a punto de perder la paciencia a causa del íntimo dolor que sentía, viéndose perseguida. Vi después que 2 personas la sacaron del convento, mortalmente enferma, y que no hubieran podido sacarla viva si no la hubiesen ayudado otros seres más poderosos. ¡5! Otras maravillas de su propia existencia. Fuera del convento la vi con el mismo traje que ahora tengo yo. También la vi padecer aquí los mismos dolores interiores y recibir las mismas gracias. Muchas veces la vi enteramente abandonada y gravemente enferma. También aquí la vi una vez en 2 lugares al mismo tiempo, en el lecho y andando por la habitación, mientras que varias personas estaban a la puerta observándola. La vi en el lecho muy enferma, inmóvil y con los brazos en cruz. Tenía el rostro encendido como una rosa. Cuando descendió a la derecha de su cama, una cruz resplandeciente que oscilaba en el aire. En esta cruz estaba el Salvador. De las llagas de sus manos y de sus pies salían rayos rojos que iban a las manos y a los pies de esta persona, y del costado del Señor al costado de ella. De cada llaga del Salvador salían 3 rayos como hilos delgados que se juntaban abajo, formando un dardo en el punto donde tocaban el cuerpo de ella. Los rayos que salían de la llaga del costado de Jesús eran más anchos, estaban más separados entre sí y acababan en forma de lanza. En el momento de tocar estos rayos, el cuerpo de la enferma, vi que brotaban gotas de sangre de sus manos y de sus pies y del costado derecho. Vi que todo esto se supo y que comenzó a hablarse del caso en la ciudad, y que después se ocultó y se guardó secreto. Vi que el confesor, del todo fiel, pero siempre tímido y desconfiado, la puso incesantemente a prueba. Vino a examinarla una comisión muy severa y rigurosa, y tuve la alegría de ver que pronto se convencieron todos de la verdad. También la vigilaron otros de la ciudad, y, como siempre, fue protegida por seres sobrenaturales. El ángel custodio estaba siempre con ella. Más tarde vi a su lado a un hombre que escribía privadamente. Este hombre no era sacerdote. ¡6! Ve las investigaciones de sus estigmas. La vi sometida de nuevo a una investigación que comenzó muy cortésmente, pero en el fondo solo se veía por doquiera al demonio. La vi en frecuentes peligros de muerte y curada por medio de apariciones. La vi engañada y maltratada de todas maneras, por la cual su corazón estaba destrozado, aunque parecía exteriormente tan alegre. En medio de todos sus tormentos, la turbaba
y la molestaba continuamente su hermana. Su hermana menor, Gertrudis, fue llamada para asistir a la vidente. De esta joven dice el peregrino: la hermana era uno de los mayores tormentos de Ana Catalina, que la sufría con paciencia. Era muy torpe, sin talento, sin afabilidad, colérica y caprichosa. No presta ni a los servicios más urgentes a su paciente hermana. Durante 6 años toleró Ana Catalina a Gertrudis, quien solo después de su muerte cambió de parecer, en la cual advertí una malicia y perversidad inconcebibles. Sentí mucha compasión de la enferma y me admiré de que todo lo soportaba con tanta paz y resignación. Todos sus dolores los sentía yo en mi corazón. De buen grado le hubiera preguntado cómo se conducía de aquella manera. Le pregunté a mi guía si podía interrogarla y hablarle confiadamente, y él me dijo que sí. Entonces le pregunté cómo hacía para padecer y sufrir con tanta paz todos aquellos males, pero ella no me respondió más palabras que estas: como tú, lo cual me admiró. ¡7! Ve diversos episodios de su juventud. Vi después que aquella persona vivió en una casa de una costurera muy buena y rigurosa. Vi que una vez se quitó en la calle una prenda de su vestido para dársela a una pobre. Vi que el demonio la acechaba, pero no llegó a ella, sino que le envió instrumentos suyos para que la tentaran. Uno de ellos fue un hombre casado que la seguía, pero ella no quiso ni siquiera oírle. 3 veces oí al demonio poner acechanzas a su vida. 2 veces quiso echarla debajo de un tablado, a donde subió por una escalera para dormir. Estaba allí levantada para hacer oración, cuando vi que una negra y abominable sombra la empujaba hacia la orilla. Pero el ángel de la guarda la salvó. Otra vez, camino del Vía Crucis, cerca de un foso por donde muy pocas personas pasaban, vi que quiso echarla al fondo en un lugar que se llamaba la Ciudadela, pero también la libró de aquel peligro el ángel custodio. Durante ese tiempo la vi conversar frecuentemente con su celestial esposo y desposarse una vez con él. No sé si en esta visión hubo cambio de anillos. Vi que estas pláticas eran sencillas y como infantiles. Se hallaba ella orando en la iglesia de los jesuitas, a eso del mediodía. También estaba allí la joven Sontgen. Estaba enteramente arrobada y al mismo tiempo encendida en deseos. Un muchacho resplandeciente, su celestial esposo, salió del sacramento y descendió del altar. Tenía en la mano una corona de flores y otra de espinas. Ella tomó la de espinas. El esposo se la puso en la cabeza y se la oprimió contra ella, causándole vivísimos y penetrantes dolores. Entretanto, el sacristán hacía tiempo que estaba haciendo ruido con las llaves de la iglesia. La joven Sontgen parecía haber notado algo en su estado, pero le era enteramente desconocida su significación. De la sangre no supo aquella nada hasta que sus compañeras le dijeron que tenía manchas en la venda que llevaba en la cabeza. Sin embargo, el que estas manchas procedían de sangre lo mantuvo oculto hasta que entró en el convento, y allí solo una persona tuvo noticia de la verdad. La vi también en casa de Sontgen. Daba todo cuanto poseía. Estableció la paz en aquella casa, lo cual le causaba mucha alegría. La vi trabajar en el campo y crecer extraordinariamente en el anhelo de entrar en el convento y enfermar gravemente, y por último, decidirse a entrar en el convento. Volvió a su casa enferma, vomitando siempre, y tan afligida, que su madre le preguntó la causa de aquel estado. Ella le dijo que quería entrar en el convento. La madre se disgustó mucho, y le preguntó de qué modo esperaba lograr su deseo, si no tenía bienes y además estaba enferma. Le dijo a su marido, y ambos la reprendieron severamente. Ella respondió que Dios podía ayudarla. Estaba muy enferma
y tuvo que guardar cama. Era hacia el mediodía. La madre estaba sola en la casa. El sol entraba por la ventana. Vi que ella estaba durmiendo y que un hombre y dos religiosas radiantes de luz entraron en la habitación y se acercaron a su lecho. Llevaban un voluminoso libro de pergamino, escrito en letras rojas y doradas, con la imagen de un hombre en la portada y otras pinturas semejantes en el interior. La encuadernación era amarilla, sin broches. Le dieron ese libro, diciéndole que cuando lo hubiese estudiado, sabría todo lo que debe saber una religiosa. Ella respondió que lo leería gustosa, y lo tomó y se lo puso sobre sus rodillas. Estaba en latín, pero ella lo entendía todo y lo leyó con mucha diligencia. Vi que llevó consigo este libro al convento y que aún allí siguió leyendo. Luego la vi en otro lugar y vi que el padre espiritual la halló muchas veces en oración, rígida y sin movimiento. Vi que se le apareció el Señor el día de San Agustín y le hizo una cruz en el estómago, y que ella recibió de sus manos una cruz, que se la puso sobre el pecho y luego se la devolvió al Señor. Aquella cruz era blanca y blanda como la cera. Después estuvo mortalmente enferma hasta casi la Pascua de Navidad, y le fueron administrados los sacramentos. Se durmió y soñó que veía a María en Belén, sentada al pie de un árbol. Habló con ella y le dijo su ardiente deseo de morir y quedarse allí con ella. Después despertó. Vi la cruz acercarse a ella y vi que ella recibió los estigmas. Volví a verla luego cuando se hizo el examen inquisitorial y vi que había adelantado mucho en la lectura del libro. Después la vi en esta casa y en la de Mersman. Vi los peligros de muerte que corrió y los socorros celestiales que recibió. Vi por último el futuro de la Inquisición eclesiástica. Con ocasión de la vida de Santa Lutgarda, ve otros episodios de su niñez. He visto entonces una serie de visiones de la vida de una persona que, según he sabido luego, soy yo mismo. Con frecuencia veía estas representaciones enfrente de las que se referían a Santa Lutgarda, y pude así considerar la semejanza de gracias divinas y el modo de recibirlas cada una de ellas. Vi a esta persona perseguida por el demonio desde niña. Vi a esta niña orar en el campo de diferentes lugares, donde sentía que pesaba alguna maldición o la influencia del demonio. Vi que el demonio bramaba en torno a ella y la golpeaba y arrastraba por el suelo, que ella se apartaba pronto de aquel lugar, pero luego cobraba ánimo y volvía con fe firme y confianza sencilla y decía al demonio: miserable, no podrás lanzarme de aquí. Sobre mí nada puedes, y nada podrás en adelante sobre este lugar. Y se arrodillaba allí mismo, seguía orando fervorosamente, y el demonio huía. Vi que no pudiendo inducir al pecado a aquella niña, intentó debilitarla con castigos excesivos, a fin de que muriera. Pero ella, a pesar de las astucias del demonio, redobló sus esfuerzos. Una vez se hallaba sola en su casa, cuya custodia le había encomendado su madre. El demonio le envió a una vecina vieja que le dijo, con intención no buena, que fuera a su huerto y sacara peras maduras antes de que su madre viniera. Fue la niña corriendo. Había entre la paja un arado oculto y se dio con él tan fuerte golpe en el pecho que quedó en el suelo sin sentido. Vi que cuando volvió la madre, la halló en ese estado y la hizo volver en sí con fuertes sacudidas. La niña sintió el golpe por mucho tiempo. Las constantes acechanzas de Satanás. Vi a Satanás engañar a la madre y extraviar su juicio de tal modo que durante algún tiempo pensó mal de su hija y la castigó muchas veces sin culpa,
y la apartó de sí. Pero la niña lo soportaba todo con paciencia y se lo ofrecía a Dios, con lo cual quedaba vencido el demonio. Una vez que estaba la niña orando en el campo de noche, el demonio indujo a una joven para que la turbara y molestara, pero ella lo lanzó de allí y continuó en su oración. Vi al demonio derribarla de espaldas desde lo alto de una escalera, pero el ángel la sostuvo. Una vez iba por una senda muy estrecha, junto a una profunda zanja llena de agua. Por no pisar las mieses, el demonio la empujó en el foso, pero no pudo hacerle daño alguno. Otra vez el demonio le echó agua en cierto lugar, donde había tanta como la altura de 2 hombres, y la empujó 3 veces hacia el fondo. Pero el ángel de la guarda la sacó siempre a flote. Vi que el demonio, cuando a la hora de acostarse subía a la niña a la cama, rezando sus oraciones, con manos frías como la nieve, la agarraba por las piernas y la derribaba. De esto me acuerdo muy bien. La niña no decía nada de lo que sucedía, y redoblaba sus oraciones, y triunfaba del enemigo. Vi que siempre estaba acompañada de las almas del purgatorio, a las cuales veía. Oraba con fervor por ellas, pero el demonio no la dejaba en paz. Siendo ya de más edad, la asaltó un joven instigado por el demonio, pero vinieron 2 ángeles y la liberaron de él. Vi que estando en oración en el cementerio de Questville, el demonio la echó al suelo y la arrastró. Luego caminó a su casa. La arrojó en una zanja que servía para mecerar las pieles. Vi todos los asaltos y persecuciones que padeció en el convento, y que el demonio la derribó desde lo alto de un desván, quedándose ella colgada maravillosamente de las manos. Nunca vi que el demonio pudiera suscitar en ella movimiento alguno carnal, ni que siquiera lo intentara. Vi todo el proceso de la investigación que se hizo respecto de su vida, y a Satanás muy interesado en aquel proceso. No podía comprender que ella lo hubiera soportado, si no lo hubiese visto siempre asistida de 2 ángeles y de 2 santos. Diez. Entre la vida y la muerte. Despojada ya de la venda misteriosa que la hacía creerse otra persona, a partir de aquí, Ana Catalina habla ya conscientemente. Vivo solo por la misericordia de Dios. Esta noche he visto 2 coros de santos y de ángeles sobre mí. Ponían flores, frutos y letras sobre mí. Parecía que unos querían que yo muriera y otros que yo viviera aún. Yo creía que ya me iba a morir. Yo ya no estaba en mi cuerpo. Le vi yacer, mientras que yo era salvada nuevamente y me circundaban los santos. Unos pedían mi vida, otros deseaban mi muerte y me daban oraciones y méritos. Cierto santo me mostró a un hombre que estaba agonizando en Münster y me dijo que me arrodillara y rogara por él, pues se hallaba en muy mala disposición. Di al moribundo las oraciones que los santos me habían dado a mí, y como no sabía si mi confesor me permitiría orar de rodillas, pues me lo había prohibido muchas veces el día anterior, envié a aquel santo para que se lo preguntara. Cuando volvió con la licencia, me arrodillé y oré. Vi que llegó un sacerdote al lado del moribundo. Once. Asalto del demonio. 17 de febrero de 1821. He pasado una noche espantosa. 3 veces me ha asaltado el demonio, maltratándome duramente. Del lado izquierdo de la cama salía una figura oscura, furiosa, que caía sobre mí, profiriendo terribles amenazas. Yo la rechacé y oré, pero él me golpeó y me lanzó de un lado al otro.
Sus golpes eran ardientes y de fuego. Finalmente se fue. Yo pedí y clamé a Dios que me socorriese. Luego volvió y me arrastró de nuevo. Lo vencí otra vez, pidiendo socorro al cielo, pero me quedé temblando y muy afligida. Por último, volvió hacia la madrugada y me maltrató. Parecía que me iba a despedazar todos los miembros, que crujían cuando él los apretaba. Tenía conmigo las reliquias y el lignum crucis, y Satanás huyó. Luego se me apareció mi esposo y me dijo: tú eres mi esposa. Yo me quedé tranquila. Cuando llegó el día, todas las cosas que había en la habitación se hallaban en el mayor desorden. 18 de febrero del año 1821. El enemigo venía a mí de formas diferentes y me desgarraba la espalda. Muchas veces se muestra grande y aparenta como si fuera algo y tuviera que ordenar alguna cosa, y quiere darse aire de santo con mucha gravedad. Y luego me dice que he hecho una gran injusticia ayudando a alguna alma del purgatorio, impidiendo alguna maldad, como si con esto hubiera cometido un crimen. Otras veces se me presenta en figura espantosa, con rostro horrible y miembros retorcidos, y me injuria, me oprime, me pellizca y tira de mí. A veces también quiere adularme y lisonjearme. En otras ocasiones lo veo chiquito y astuto, con un cuerno en la cabeza, los brazos cortos y sin codos, y las piernas con las rodillas hacia atrás, dando vueltas por todas partes. XII. El demonio la mortifica y Jesús la consuela. Cuando estaba sola y rezaba, lograba librarme algún momento, y también cuando tomaba en mis manos alguna reliquia. Apenas dejaba aquellas reliquias, ya estaba allí de nuevo. Combatí contra él todo el día. Cada vez que el peregrino quería consolarme, la aparición del demonio se hacía más visible y potente. Era el mismo demonio que estaba siempre presente cuando en casa de Messermann venían los comisarios, los examinadores de los estigmas. Cuando al fin el enemigo cedió el campo, vi el curso de toda mi vida, hasta llegar a la Jerusalén celestial, bajo la figura de un camino duro y escabroso, lleno de precipicios peligrosos, de lazos tendidos por amigos y enemigos dispuestos a atraparme en ellos y hacerme caer. Sobre esos lazos veía ciertas advertencias muy útiles para mí. Calla, está atenta, sufre con paciencia, no mires hacia atrás, mira hacia adelante. No me olvides tan pronto. Por estas últimas palabras se dio una conversación con mi celestial esposo. De esta conversación salí como una persona nueva, llena de amor y de paciencia con mis padecimientos. Ah, sí, lo veo ahora. Él me muestra todo lo que he soportado. ¿Y quién te ha ayudado a soportar todo esto?, me preguntó. ¿Cómo puedes ahora lamentarte? Oh, tú me olvidas demasiado pronto. Oh, amadísimo esposo mío, ahora veo todo. Así tenía que suceder para mí también. Prefiero ser despreciada y burlada contigo que glorificada en el mundo. Algunos días después, el enemigo me atormentó en mis dolores, presentándome toda clase de imágenes de mi propia miseria, haciéndomela insoportable. Estuve a punto de sucumbir. Pensaba entre mí: voy a reunir todas mis fuerzas y dejar este lugar. Pero no tenía ningún vigor, y caí, porque quería obrar con mis propias fuerzas. El diablo seguía representándome mi posición como insoportable. Al fin me cansé de esas imágenes y exclamé: bien, quiero soportar mi propia miseria junto con mi Señor. En ese mismo momento se me apareció el Señor, arrastrando la cruz hacia el Gólgota, y tan exhausto de fuerzas, en tan miserable estado, tan pálido, tan cansado, que parecía a punto de desfallecer. Corrí hacia él, sentí toda la sinrazón de mis lamentos.
Deploré mis pecados y tomé la extremidad de su cruz sobre mi espalda. Entonces adquirí fuerzas, porque obraba por amor de Jesús. Él me representó sus sufrimientos soportados por amor mío, y yo me sentí como aniquilada por mi cobardía. Ahora he recibido de él un nuevo vigor. XIII. Su martirio y sus expiaciones. El martirio de mí misma fue en lo alto de un monte, estando en posición yacente, desde donde pude verlo todo. El monte de los profetas estaba frente a mí. Todavía siento vivamente el dolor de las ataduras de esta noche. Una vez tuve una cuerda alrededor de mi cuerpo, y al caerme de improviso, me oprimió y me laceró cruelmente. No parecía sino que todos mis nervios y venas habían sido desgarrados. Estos martirios para bien de otros los he recibido después del sacramento de la confirmación. Antes era yo sola la que me martirizaba a mí misma. Todos mis extraños accidentes y enfermedades fueron de este género, especialmente en el convento. He visto por qué he padecido tantas enfermedades. He visto la imagen de Cristo grande, gigantesca, entre el cielo y la tierra. Tenía la misma figura y los mismos vestidos que cuando fue objeto de las burlas de los judíos. Sus manos estaban extendidas, pasando sobre el mundo. Era la mano de Dios que le oprimía. Vi rayos de varios colores, pero todos significaban dolor, llanto y desgracias, que descendían sobre muchos hombres en todo género de estado y condiciones. Cuando yo me compadecía de alguna desdicha y hacía oración, aquellos rayos de dolor venían a herirme, afligiéndome en toda suerte de penas. La mayor parte de ellas las recibí de mis conocidos. Aquella imagen era de Jesús. Estaba allí también la Santísima Trinidad, de la que, aunque no la vi, sentí su presencia. XIV. En Nuevos Peligros es socorrida por niños y por San Benito. Después de haber contado que le parecía yacer en un campo donde le azuzaban perros, especialmente un lebrel y un álamo, Ana Catalina se encontró de pronto rodeada por 24 niños que había vestido y socorrido en las fiestas de Navidad. Estos niños ahuyentaron a los perros. Luego fue socorrida por San Benito. Tuve que tomar sobre mí tantas penas que sin la ayuda de San Benito habría perecido. Me prometió ayuda, diciéndome que no me desanimase cuando la ayuda no viniese de inmediato. Entonces tuve una visión, donde me vi a mí misma como si fuese otra persona. Me vi sobre una silla apoyada al muro, como una moribunda e impotente para hablar y moverme. En torno mío había eclesiásticos y laicos, que pomposamente hablaban de una cosa y de otra, mientras tanto me dejaban morir miserablemente. Tuve por esta criatura la más tierna compasión y vi de repente a San Benito, lleno de indignación contra aquellos eclesiásticos. Luego se acercó a la moribunda y le habló. Entonces sentí que era yo misma aquella criatura. Avisó que me había mandado la Santa Comunión y trajo a un joven y amable sacerdote y mártir con sobrepelliz y estola, que me administró el sacramento. San Benito me dijo: no te maravilles de su juventud, es sacerdote y mártir, es mi discípulo San Plácido. Yo sentí que había recibido el sacramento y me vi salvada. Parece que aquellos señores se dieron cuenta por mi actitud de lo que me sucedía y se mostraron intimidados. Vino también un extranjero envuelto en un manto que les habló muy severamente y los avergonzó. San Benito dijo: así son estos sacerdotes, anhelan empleos y oficios y pasan por alto las necesidades, diciendo: no tengo tiempo, no es mi oficio. No se acostumbra,
o no tengo órdenes. San Plácido me explicó la parábola del samaritano, y como me sucedía a mí lo mismo, el sacerdote y el levita pasaron de largo, y un extranjero debió ayudarme. Se le aparece Satanás en figura de eclesiástico. Cuando después del examen de conciencia me había encomendado, escondiéndome en las llagas del Señor, caí en grave angustia. Vi junto a mí a un eclesiástico que me dijo haber llegado precisamente de Roma y que traía abundancia de cosas sagradas, de las cuales yo debía tomar una. Yo sentía una gran repugnancia hacia él y sus cosas. Puso delante de mí toda clase de crucecitas y de estrellitas, pero ninguna estaba en orden y en regla. Todas eran oblicuas, redondeadas o retorcidas. Me dijo varias cosas, que había hablado con el Papa de mí, que yo no tenía un confesor verdaderamente apto, empleando tan buenas palabras que aun cuando me resultaba repugnante y molesto, yo me decía a mí misma, quizás eres injusta con él. Como luego lo miré de nuevo con sus cositas tan curiosas, le dije que no lo tomase a mal, pero que yo también había recibido recientemente algunas cosas sagradas de Roma y de Jerusalén, que tampoco ellas eran tan artísticamente preparadas, pero que las suyas me parecían como sacadas de una mina de mármol o de una fosa desierta. Entonces me preguntó cómo podía yo tener un pensamiento tan sospechoso y malo acerca de un hombre inocente como él. Yo, sin embargo, no quise saber más nada de él, y le dije, tengo conmigo a Dios y los huesos de los santos, no tengo necesidad de ti. Y le di la espalda. Entonces desapareció. Yo temblaba y estaba inundada de sudor, y rogué al Señor no dejarme sola en semejantes angustias. Algunos días después se me presentó de nuevo bajo la figura de eclesiástico, y por mucho tiempo se afanó con grande hipocresía y sutileza de insinuarme en la mente toda clase de escrúpulos. Especialmente me dijo que me mezclaba en demasiadas cosas y otros discursos semejantes. Finalmente descubrí que era Satanás, porque terminó por decirme que yo me metía y me mezclaba en todo, y que por eso no tendría paz conmigo en ningún lugar. XVI. Sus últimas visiones. Después de esto he visto a Jesús con Walburga, su bella esposa. A mí misma me he visto tan miserable como un vil gusano. Pedí entonces llegar a ser esposa como ella, y el Señor me preguntó, ¿qué es lo que deseas? No pecar más, le respondí. Luego no vi más. 9 de enero del año 1824. No puedo aceptar nuevos trabajos. Estoy al borde del sepulcro. 10 de enero. Hasta ahora he padecido por otros. Ahora padezco por mí. 11 de enero. El niño Jesús me ha traído en esta Pascua muchos dolores, pero esta última noche ha venido y me ha traído muchos más. 15 de enero. El niño Jesús me ha traído grandes dolores. Me refiero a los dolores, el hambre y la sed que padecieron él y su madre. Todo me lo manifestó, así como que entonces solo tenían una corteza de pan duro. Me dijo, eres mi esposa, sufre lo que yo padecí. No preguntes por qué, es caso de vida o muerte. Ahora no sé nada de esto, ni cuánto ha de durar, ni cómo ni dónde he de padecer. He entrado a ciegas en un martirio espantoso, y no sé si viviré o si he de morir. En sus manos estoy. Hágase en mí la voluntad oculta de Dios. Estoy muy tranquila y sometida en mi espíritu, y siento mucho consuelo en medio de mis penas. Esta mañana era yo muy feliz,
Después de decir esto, Ana Catalina preguntó: ¿en qué tiempo estamos? Pronto habría acabado de referir la vida de Jesús, y estoy en tan miserable estado. 18 de enero, al oír las campanas. Qué dulce sonido de campanas. Hoy es una gran fiesta. El nombre de Jesús. No me alaben, que se acrecientan mis dolores. 27 de enero. Quiero morir como religiosa. 2 de febrero. ¿Cuánto tiempo hace que no me he sentido tan bien como ahora? Ha hecho tanto por mí la Madre de Dios. 8 días hace que estoy enferma, ¿no es verdad? No sé nada del mundo. Oh, lo que ha hecho la Madre de Dios. Me ha llevado consigo. Yo quería quedarme con ella. Silencio. Por nada del mundo debo de hablar de esto. 7 de febrero. Mil gracias te doy, Señor, por todo el tiempo de mi vida, no como yo quiero, sino como tú quieres. 9 de febrero. Último día de su vida. Pronto se habrá concluido todo. Entre tanto, permaneceré en la cruz. Nadie hay en la tierra a quien yo no haya perdonado. Ven, pues, oh Jesús mío. Es verdad, pero los hombres de entonces, incluso el buen ladrón que murió en la cruz, no tenían tanto de qué dar cuenta, porque no habían recibido tantas gracias. Yo soy peor que aquel ladrón que fue crucificado. Creo que no puedo morir porque muchas personas piadosas juzgan erróneamente bien de mí. Diga usted a todo el mundo que soy una gran pecadora. Ojalá pudiera declarar en alta voz, para que todos los hombres me oyeran, que soy una miserable pecadora, mucho peor que el asesino que fue crucificado. Después de haber hablado con el confesor, ahora estoy tranquila y experimento tal confianza como si nunca hubiese pecado. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús.